¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad. Ocho y 3 minutos, 7 y 3 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Y abrimos con una noticia que ilustra cómo acaba de cerrarse un ciclo. Escuchen. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablando de la libertad de expresión. El Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa ha advertido que podría cancelar el concierto de Mago de Oz programado para el 19 de agosto en las fiestas de San Roque. Les pide a Mago de Oz, para evitar la cancelación de este concierto, que rectifiquen unas declaraciones hechas por su guitarrista, por Víctor de Andrés, durante un concierto en Asturias. En ese concierto, concretamente, Víctor de Andrés criticó la corrupción socialista, haciendo alusión a la prostitución y a la droga. En tono sarcástico se refirió a que estos vicios eran propios de las estrellas del rock y que de un tiempo a esta parte los políticos socialistas se estaban adueñando de estas prácticas, como el consumo de cocaína y el uso de la prostitución. Dice el consistorio de Villagarcía de Arosa que estas palabras de Mago de Oz son una banalización de la prostitución y una falta de respeto hacia la sociedad, por lo que exigen una disculpa pública por parte del grupo de rock para que no se cancele el concierto en las fiestas de San Roque. Bueno, pues queridos oyentes de Mañanas en Libertad, acaba de cerrarse simbólicamente un ciclo. El ciclo socialista, el ciclo de destrucción de la soberanía nacional, de empobrecimiento de España, no empezó el 14 de marzo de 2004 con las elecciones que ganó Zapatero. Tampoco empezó 3 días antes, el 11M, en ese atentado donde, pues al final, impusieron una versión oficial ridícula para ocultar que se trató de un golpe de Estado en toda regla. No, el ciclo había empezado antes, había empezado en 2003. Había empezado con el hundimiento del Prestige, a partir del cual toda la campaña de agitación callejera del PSOE contra el gobierno de José María Aznar se puso en marcha y con un éxito bastante impresionante. Y en esa campaña de agitación callejera, en ese mover a las masas para tratar de crear un ambiente contra Aznar que fuera suficientemente intenso, pues jugó un papel destacado una canción de Mago de Oz.
aquella de ven, quiero oír tu voz y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. ¿Recuerdan ustedes aquella canción que se asoció además mucho al tema del Prestige y la gente en las playas recogiendo chapapote y todas esas cosas? En la izquierda siempre han sido maestros en la propaganda. Aquella canción de Mago de Oz pues tenía una estrofa que decía aquello de hagamos una revolución en la que el líder sea el sol y en que el ejército sean mariposas, por bandera un nuevo amanecer y por conquista comprender que hay que cambiar las espadas por rosas. Era una canción muy simbólica, muy de inicio del ciclo que hemos vivido. Bueno, pues el ciclo ha acabado. Aquel mismo Mago de Oz que sacó aquella canción que fue, en cierto modo, el estandarte, el símbolo de toda aquella agitación callejera contra el gobierno de José María Aznar, ahora resulta que es amenazado ese grupo, Mago de Oz, por un ayuntamiento socialista. Le amenazan con cancelar el concierto que iban a dar en Villagarcía de Arosa porque se permitieron el lujo el otro día de hacer referencia a la corrupción socialista, a la cocaína, a las pilinguis, y el público que asistía al concierto de Mago de Oz empezó con la canción del verano: Pedro Sánchez, hijo de pip. ¡Qué bonito! Acaba de cerrarse el ciclo. El mismo grupo con el que se inició protagoniza ahora el momento de la puesta exacta del sol. Acaba de ocultarse el sol socialista detrás del horizonte. En fin, pero no se preocupen, tenemos a un líder fuerte, tenemos a un líder, en fin, respetado internacionalmente, tanto que se permite amenazar a Trump. Lo ha hecho Pedro Sánchez. Escuchen. Pedro Sánchez defendió en Uruguay el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, resaltando la importancia del multilateralismo frente a las amenazas arancelarias de Estados Unidos. El acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es la mejor respuesta, por tanto, al actual contexto de incertidumbre internacional y la mejor manera de protegernos ante el creciente conflicto comercial. Y cuando hablo de conflictos, pues evidentemente me estoy refiriendo al reciente anuncio de la administración estadounidense sobre la imposición de aranceles nada más y nada menos que del 30% a los productos europeos a partir del 1 de agosto de este año. Es evidentemente una medida perjudicial para todos. Nadie gana en las guerras comerciales. Todos perdemos, las empresas, los trabajadores, los consumidores, también las empresas, los trabajadores y los consumidores de Estados Unidos. De esta manera, Pedro Sánchez advirtió que, aunque prefiere negociar, España responderá con firmeza si finalmente Estados Unidos impone sus tarifas al 30% sobre productos europeos. Dijo que si Estados Unidos termina imponiendo tarifas, aunque no lo escuchábamos en el corte, pero que habrá respuesta. Bueno, creo que Trump está temblando por la posible respuesta de España. En estos momentos me imagino a la administración americana con una mesa donde tiene asunto de Huawei, bases americanas en Rota, reivindicaciones relativas al Sáhara por parte de Marruecos, ventas de armas a Marruecos y España, aranceles a productos europeos o a categorías de productos europeos que sean especialmente sensibles para España. ¿Ustedes qué creen? ¿Que a Donald Trump le puede preocupar lo que Sánchez pueda hacer contra Estados Unidos? Pues yo creo que, en fin, que no. Sin embargo, España sí que le tiene que preocupar, y mucho, lo que Estados Unidos pueda hacer. Sánchez se ha posicionado contra Estados Unidos ya en 3 ejes geopolíticos clave. Primero, el tema de China. No solo por las concesiones de contratos a Huawei, sino también por el viaje de Sánchez a China, cuando ya había puesto Trump sobre la mesa todas las cartas. Segundo, en el tema de Israel.
donde Sánchez ha pretendido encabezar la reacción antisemita de ciertos países europeos y ha pretendido apadrinar un movimiento en favor del reconocimiento unilateral del Estado de Palestina. Y tercero, ahora se posiciona Sánchez en el asunto del Mercosur, del lado de los BRICS, del lado de Brasil, etcétera. ¡Ay! Sánchez. Yo creo que en su afán desmedido por encontrar un acomodo para cuando deje la Moncloa, que va a ser más antes que después, yo creo que Sánchez ya va a calzón quitado. Y Sánchez, acostumbrado a tratar con gente que reacciona con miedo ante un prepotente sin escrúpulos que tira para adelante, pase lo que pase, acostumbrado a tratar con ese tipo de gente aquí en España y acostumbrado a tratar con los corruptos de la Unión Europea que le consienten sus corrupciones a cambio de que les apoye, pues se piensa que todo el mundo es igual, incluido Trump. Yo creo, Sánchez, que deberías hablar con los del Partido Demócrata en Estados Unidos para ver cómo se las gasta Trump. A lo mejor te estás metiendo en un follón, pero yo qué sé. Bueno, vamos con otro caso de corrupción socialista. Mires a donde mires en España, hay un caso de corrupción socialista. En España puedes cruzar de un lado a otro saltando de caso de corrupción del PSOE en caso de corrupción del PSOE. En este caso, una corrupción que conocemos desde hace mucho tiempo, pero que, por supuesto, gracias al predominio mediático del Partido Socialista, pues ha dado muchos menos titulares que los 3 trajes de Camps. Escuchen. Les hablamos ahora de la lucha contra la corrupción en nuestro país porque la Fiscalía ha solicitado más de 4 años de prisión para Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Se le acusa de delitos de falsedad documental continuada y estafa agravada en relación con la obtención ilícita de subvenciones públicas entre los años 2015 y 2019. Concretamente, se están investigando todas las subvenciones otorgadas a medios vinculados con el presidente entonces de la Generalitat Valenciana, que era Ximo Puig. La causa recoge indicios de uso de facturas falsas, sociedades instrumentales y domicilios ficticios. El juez que instruye el caso ha procesado a Francis Puig y a su socio por estafa y por falsedad documental, pero ha descartado el fraude en subvenciones, ya que no se alcanza el umbral legal requerido porque las cuantías a nivel individual eran más pequeñas. Vaya, hombre, faltaba una póliza y no han podido sacar adelante ese otro delito que hubiera implicado, supongo, empapelar al otro hermano, a Ximo Puig. Entonces, solo vamos a empapelar a Francis Puig. Pero el caso es que tenemos una operativa consistente en que desde una administración pública regida por el hermano, pues hombre, le llovía dinerete al otro hermano. ¿Qué cosas? Facturas falsas, domicilios ficticios. ¿Esto también es un bulo de la fachosfera, querido Pedro Sánchez? ¿O es otra más de las infinitas corrupciones socialistas? De hecho, empieza ya a ser perentorio preguntarse si existe algún socialista que no esté pringado en un caso de corrupción. Bueno, sí, hay uno. Juan Lobato, que sepamos. Al menos le intentaron pringar en el asunto del fiscal general del Estado. Por cierto, señores del Supremo, ¿cuándo vamos a juicio con este tío? Bueno, decía que Juan Lobato le intentaron pringar en ese tema y estuvo más listo y no le han podido pringar. Por eso se le han quitado de en medio. Hombre, un tío no chantajeable, ¿cómo le vas a dejar dirigiendo el partido en Madrid? Hasta ahí podía llegar Pedro Sánchez. El caso es que con lo de Camps, pues se dedicaron como 70 portadas del periódico El País al asunto de los 3 trajes. Porque al parecer había recibido un regalo consistente en 3 trajes, que en total creo que sumaban, no sé, 15.000 euros de coste o algo por el estilo. Al final ha salido Camps absuelto de todo, después de 200.000 juicios. Porque intentaban mantener la causa viva, abriendo otra subcausa y... nada, era todo basura.
Pero sin embargo, todas las andanzas de la familia de Chimo Puig, pues parece que no han ocupado tantas portadas en los medios de izquierda y tampoco en muchos medios de derecha. El caso es que ahora llega a juicio y se piden 4 años por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, vamos a ver en qué queda el asunto. Hablando de corrupción, una noticia de la que no me haría eco si no fuera porque la noticia la he sacado de un medio ucraniano absolutamente antirruso, medio ucraniano al que he citado en numerosas ocasiones precisamente para contar el punto de vista de Ucrania sobre la guerra, incluso sobre las negociaciones con Trump, de Zelensky y Trump y tal. Bueno, pues me he molestado en ir a ese medio ucraniano para corroborar lo que estaba leyendo en otros sitios, por si era desinformación rusa. No lo es. Escuchen esta noticia que tiene que ver con la corrupción y con Ucrania y que es preocupante. Les hablamos ahora de Ucrania porque el Parlamento ha aprobado una ley que elimina la independencia de las principales instituciones anticorrupción del país, que ahora van a depender directamente del fiscal general, que está designado por el presidente Volodymyr Zelensky. Esta medida ha generado fuertes críticas de la oposición, que alerta sobre un posible retroceso en la lucha contra la corrupción y advierten que podría bloquear la integración europea de Ucrania. Y es que precisamente la independencia de las instituciones que luchan contra la corrupción es un requisito sine qua non para entrar en la Unión Europea. La aprobación de esta medida ha provocado que miles de ciudadanos ucranianos salieran a las calles pese a la ley marcial vigente para exigir que Zelensky respete la autonomía de las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Los más críticos con Zelensky insisten en que esta reforma convierte a estos organismos en dependientes directamente del poder político, lo que dificultará investigar a altos funcionarios sin la autorización del propio gobierno. Vamos, que Zelensky acaba de terminar con la independencia de los organismos encargados de investigar las acusaciones de corrupción en Ucrania, poniendo esos organismos pues en dependencia de una fiscalía que depende de Zelensky. Vamos, que a partir de ahora la corrupción que pueda haber en el gobierno de Zelensky la investigará el propio gobierno de Zelensky. Vamos, que no se investigará. Por primera vez desde que empezó la invasión rusa ha habido manifestaciones en Ucrania en contra de Zelensky, en protesta por esta medida que ya ha sido aprobada por el Parlamento ucraniano a propuesta del gobierno Zelensky. No es solo eso, es que el gobierno Zelensky pretende también aprobar otra medida que concedería la amnistía a los delitos de corrupción relacionados con el sector de defensa en Ucrania y que se hubieran cometido hasta el momento. Mala noticia, sobre todo porque viene a corroborar las sospechas de que parte de la ayuda canalizada desde Estados Unidos y Europa a Ucrania pues haya podido desviarse y en lugar de utilizarse para luchar contra Rusia, pues haya podido utilizarse para enriquecer a canallas que parece que Ucrania pues les importa menos que su bolsillo personal. Muy lamentable asunto. Bueno, pero acabemos esta sección informativa con una buena noticia. Expulsión masiva de estudiantes de la Universidad de Columbia. Dirán ustedes, ¿y por qué es buena noticia que se expulse estudiantes? Pues porque ya está bien de aguantar nazis en todas partes. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias hablándoles de Estados Unidos porque la Universidad de Columbia ha sancionado finalmente a más de 70 estudiantes por sus acciones antisemitas. Concretamente se les expulsa por la ocupación violenta de la Biblioteca Butler, una de las más conocidas de la Universidad de Columbia, que fue tomada durante las protestas pro-palestinas ocurridas en el pasado mes de mayo. Además de la expulsión, en algunos casos también se les van a revocar los títulos académicos obtenidos con anterioridad. La universidad ha justificado las sanciones
a los estudiantes, alegando que se trató de una grave alteración del orden académico y una amenaza a la seguridad en el campus de la Universidad de Columbia. Bueno, el pasado 9 de mayo fue ese asalto a la biblioteca de Butler, donde pues cientos de estudiantes pro-palestinos entraron allí amedrentando a la gente, efectuando destrozos. Bueno, ya saben ustedes que ha llegado Trump al poder y ha dicho que no se van a consentir ese tipo de comportamientos brutales por parte de la gentuza antisemita que agita la calle contra Israel y contra los judíos, y que las universidades debían proceder a restaurar el orden o, si no, atenerse a las consecuencias, por ejemplo, la pérdida de fondos federales. Bueno, pues ya saben que todas las universidades han agachado la cabecita y han empezado a aplicar pues lo que por otra parte son normas pues de sentido común. En una universidad tú puedes manifestarte como quieras. Lo que no puedes es amedrentar a los demás. Tú puedes expresar las opiniones que quieras. Lo que no puedes es recurrir a la violencia. Tú puedes organizar actos en favor de lo que quieras. Lo que no puedes es reventar actos ajenos. Una universidad debe ser un templo de la libre expresión donde nadie se sienta coaccionado, amedrentado ni violentado. Vamos, una universidad es un sitio donde los scratches de Pablo Iglesias o los scratches de los antisemitas pedorros de la progresía americana no tienen cabida. Y la Universidad de Columbia ha tomado una decisión ejemplarizante. 70 tíos se les suspende entre 1 y 3 años la matrícula. A los cabecillas directamente se les expulsa de la universidad y se les cancelan los títulos universitarios anteriormente adquiridos. Oiga, pues me parece estupendo, sobre todo porque la justicia, las medidas punitivas, además de castigar los comportamientos inadecuados, persiguen otro objetivo igualmente importante o quizá más importante aún, que es la ejemplaridad. Lo que a partir de ahora sabrán todos los estudiantes de la Universidad de Columbia es que pueden apoyar a Israel, pueden apoyar a Palestina o pueden apoyar a su puñetera madre. Que lo que no pueden es recurrir a la violencia, porque si recurres a la violencia te expulsan de la Universidad de Columbia y te fastidias. Bueno, pues ya era hora de que se restaurara la normalidad. Muchas gracias a Donald Trump por haber devuelto el sentido común a las universidades americanas, aunque sea a base de advertirles de que o recuperaban el sentido común o se quedaban sin fondos federales. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que el gobierno anunció la salida de Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La decisión se tomó por considerar que la agencia cultural y educativa tiene un sesgo ideológico y contradice la política exterior de America First. Entre tanto, la empresa farmacéutica británica AstraZeneca anunció que prevé invertir $50.000 millones de ahora a 2030 en la fabricación y el desarrollo de medicamentos en Estados Unidos, en un momento en el que Donald Trump sopesa imponer aranceles al sector. Y finalmente contarles que justo cuando se cumplen 13 años de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas, quien fue presuntamente asesinado por la seguridad del Estado cubano, el legislador Mario Díaz Balart, junto a otro equipo de congresistas, reintrodujeron un proyecto de ley bipartidista para cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada del régimen de La Habana en Washington y llamarla en honor al activista pro-democracia cubano y líder del movimiento Cristiano Liberación. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams.